Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Pablo Dreisig en Argentina para seguir poblando de libros de filosofía judía nuestro anaquel. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Sí, hoy vamos a colocar un libro de filosofía o pensamiento judío, eh, relevante porque responde, si es que logra responder, yo creo que elabora una respuesta consistente a una inquietud, a un murmullo, a una inquietud muy presente en los últimos tiempos, sobre todo en el campo de los estudios judíos y no solo en ellos, que tiene que ver con que si eh, el judaísmo, en general, los portadores del nombre judío, aquellos quienes esgrimen algún tipo de representación intelectual, política, etcétera, todavía aún conservan ese sesgo, ese rasgo emancipador, liberal, en la mejor tradición del liberalismo, emancipador, ilustrado, cosmopolita, democrático. Eh, para adelantar, hay a esta pregunta algunos que han respondido que ya no. Por ejemplo, Enzo Traverso, un intelectual muy importante con varios textos asequibles en español, que reconoce, y durante toda su trayectoria intelectual, Traverso ha reconocido y ha ponderado el lugar judío como un sitio de vanguardia liberal, emancipadora, moderna, y para él es un ciclo cumplido. Hay un giro conservador en el mundo, en el pensamiento judío, junto con la política, que da fin a otro ciclo que es el pensamiento judío como un pensamiento de vanguardia. Sin embargo, esta perspectiva que podríamos decir casi liquidacionista, precisamente puede ser contrastada con otras respuestas. Entre ellas creo que de las más sólidas es la del libro que hoy vamos a comentar. Es un texto de quizás el más importante historiador de la filosofía moderna vivo, sobre todo el más importante quizás filósofo e historiador de la filosofía, sobre todo del periodo de la Ilustración del siglo XVIII, donde nació precisamente el caldo de cultivo, el humus de esta, el fermento de estos pensamientos emancipadores, modernos, democráticos, vinculados a la igualdad de derechos, eh, es Jonathan Israel. Jonathan Israel vive un historiador muy importante, como decía uno quizás de los expertos en este periodo, en el nacimiento de la modernidad, sobre todo el pensamiento ilustrado, profesor en Princeton, está retirado y que tiene una obra, autor de una obra de aproximadamente 3.000 páginas, son tres tomos sobre, sobre, sobre la filosofía de la ilustración del siglo XVIII, hasta donde sé en español a nuestro público, para los oyentes, es asequible el primer tomo de esa trilogía de 3.000 páginas del pensamiento ilustrado y el primer tomo no es el que vamos a colocar hoy en el anaquel. Voy a llegar al que vamos a colocar hoy. El primer tomo se llama La Ilustración Radical y si no recuerdo mal, está editado por el Fondo de Cultura Económica de México en español. Es decir, que el primer tomo de los
tomos seguro se consigue en español, se llama La Ilustración Radical y está editada por el Fondo de Cultura Económico de México. Luego, los otros dos tomos creo que no están traducidos al español. El segundo tomo se llama La Ilustración Contestada y el tercer tomo se llama La Ilustración Democrática. Todos ellos claramente sobre el pensamiento ilustrado, ¿no? Y otro dato más que agrego para nuestros oyentes, Jonathan Israel publicó un tomo que de alguna manera, no diría resume, pero es una especie de compendio muy bien hecho, las 3.000 páginas, en un volumen más pequeño y muy bien expuesto y expuesto de manera muy clara. Ese sí está en español, se llama Una revolución de la mente y lo publicó la editorial española La Toli. De modo que esta es una información para nuestros queridos oyentes. Ahora, el libro que vamos a colocar hoy en el anaquel, en nuestro anaquel de esta biblioteca imaginaria de libros de pensamiento y filosofía judía, en español sería Revolucionarios judíos de Spinoza a Marx y tiene como subtítulo La lucha por un mundo secular de derechos iguales y universales. Este libro, que puntualmente aborda la cuestión de la ilustración en su dimensión judía, por supuesto tiene que comenzar con Spinoza. ¿Por qué es importante este libro? Yo creo que es muy importante y que hace aportes muy novedosos e incluso gira un poco las versiones que hasta ahora manejaban muchos historiadores y filósofos acerca del pensamiento ilustrado. Antes de ir al tema judío específicamente, como juega aquí, es importante decir que Jonathan Israel tiene una tesis, es la que expone en los 3 tomos de los que hablé recién, tiene una tesis que es retadora, desafiante, respecto a la bibliografía y el pensamiento bibliográfico que había sobre el pensamiento ilustrado. En general, la posición de Israel es que hay 2 tradiciones del pensamiento ilustrado, siglo XVIII. Un pensamiento ilustrado conservador y lo que él va a llamar, y sobre lo que va a poner más atención, el pensamiento ilustrado radical, que claramente para Spinoza, para Jonathan Israel comienza con Spinoza. O por lo menos Spinoza es una de las figuras más fuertes. En rigor no es cronológicamente un pensador ilustrado, es anterior a la ilustración, es en el siglo XVII, en el 1600, no en el 1700. Pero allí con Spinoza estaría el fermento, el inicio de un pensamiento que Jonathan Israel llama la ilustración radical, que propugna efectivamente derechos universales, iguales, un pensamiento democrático, etcétera, etcétera. Y ahí, esa ilustración radical va a colocar su tema con lo judío. En el prólogo a este libro, él cuenta que este libro fue fruto de charlas, conversaciones que tuvo con su gran amigo, a quien está dedicado este libro, un gran historiador, sobre temas también del pensamiento judío moderno, Robert Wistrich. Y en estas conversaciones, donde con su amigo fue forjándose
estas ideas, los gérmenes de estas ideas. Lo que plantea Jonathan Israel es que la modernidad judía vinculada a los deseos de emancipación judía durante el siglo XVI y XVII no nacen, no tienen nacimiento en el pensamiento de Moses Mendelssohn, ni en la Haskalah, ni donde en general se lo coloca, sino que hay un nacimiento otro que sobre todo eh, dentro del cual tiene la iniciativa algunos pensadores, algunas figuras judías del siglo XVII y XVIII, que habitualmente no son levantadas como precursoras del pensamiento judío moderno, el pensamiento judío ilustrado, radical, emancipador. Esas figuras, una ya la nombré, es Spinoza, pero otro ejemplo que en el libro está particularmente rescatada es la de esta figura importantísima del círculo judío de Ámsterdam que rodeaba a Spinoza, Orobio de Castro. Fue una figura muy importante en su crítica al pensamiento teológico cristiano. Ahí Jonathan Israel dice que, bueno, Orobio de Castro, que por otra parte se opuso a Spinoza y al doctor de Prado, que era un espinosista en Ámsterdam, pero Orobio de Castro fue muy tomado por el pensamiento ilustrado francés, la famosa enciclopedia, para combatir al clericalismo y a los poderes más conservadores. Luego, otra figura que levanta en esta genealogía que arma Jonathan Israel, esta genealogía alternativa a la genealogía dominante a la modernidad judía. Otra figura que la coloca en esta genealogía es la figura muy interesante de David Nassí, David Cohen Nassí. Fue un médico y escritor y filósofo de Surinam, de la zona del Caribe, de las colonias holandesas, que se metió con el tema de la esclavitud en esa época, de la emancipación, de los derechos. Es una figura muy interesante del Caribe. Creo que él nació en Lisboa, pero no, nació en Surinam y influyó muchísimo incluso en la Revolución Francesa, en todo el pensamiento político ilustrado, ¿no? Sobre todo francés. Y luego también rescata otra figura, también un poco olvidada, el escritor, pensador polaco de Lublin, pero que desarrolló su tarea en Metz, en Francia, Zalkin Horowitz, quien escribió un importantísimo tratado sobre la emancipación de los judíos en la zona de Metz. Luego también se refiere a Salomón Maimón, fue un muy importante pensador, importantísimo, kantiano, incluso refutó algunas tesis de Kant. La historia de Salomón Maimón es muy interesante porque era una persona sin educación formal, vivía en una zona, un shtetl de Lituania, que va a Alemania, a Berlín. En Berlín escribe libros de filosofía muy, muy importantes que, como digo, incluso filosóficamente llegan a refutar algunas tesis de Kant. Con todo esto, el libro de Jonathan Israel lo que propone es que hay una historia otra
de la Ilustración judía, una historia que no tiene que ver exclusivamente con la Haskalah ni con Mendelssohn. Allí Jonathan Israel cita a un historiador muy importante sobre la ilustración judía que se llama David Sorkin, de quien vamos a colocar también próximamente otro libro. Ambos, David Sorkin y Jonathan Israel, entonces proponen que hay una historia del pensamiento ilustrado judío eh, que hoy es incluso rescatable, que hoy es muy importante y que esto corre, en mi opinión, en mi cuenta, que uno podría, esto no está en el libro de Jonathan Israel, pero que uno podría contestarle a Enzo Traverso y su diagnóstico del fin de la modernidad judía. El fin de la modernidad judía no tiene fin. Finalmente, el libro comentamos sobre revolucionarios judíos de Spinoza Marx fue editado por University of Washington Press en el año 2021. Bueno, sin duda es una recomendación que vale la pena tener en cuenta. Como comentaba Pablo Dreisig, el primero de los libros de esta trilogía, La Ilustración Radical, sí está en español. Los otros dos libros solamente están en inglés de momento, pero ya pueden ir leyendo ese primer libro y esperar, si no saben inglés, a que salgan los otros dos. Lo que nosotros vamos a hacer es esperar una semana más a que nos vuelva a recomendar un libro para nuestro anaquel, a Pablo Dreisig. Muchas gracias y hasta entonces. Gracias a ti, Jorge.